Un paralelogramo es una figura geométrica con cuatro lados que son iguales 2 a 2. Es decir, hay dos lados que son paralelos entre sí y los otros dos son paralelos entre sí. Es importante diferenciar entre la base de un paralelogramo, que sí que se corresponde con la medida de uno de sus lados, y su altura, que es la distancia que hay entre las bases. Es decir, la altura no es la medida de este lado. Muy bien, para calcular el área de un paralelogramo lo que vamos a hacer es intentar transformarlo de manera que se convierta en un rectángulo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues mediante corta y pega. Lo que vamos a hacer es coger por medio de la altura y cortar este triángulo que señalo a continuación. Posteriormente, una vez cortado, lo que haremos será desplazarlo a esta parte. De esta manera, como los lados son paralelos, encajarán perfectamente y formaremos un rectángulo. Sorprendentemente, este rectángulo tendrá base y altura exactamente la misma que la que tenía el paralelogramo, por tanto, el área del rectángulo es base por altura y como el área de este rectángulo es igual que la de este paralelogramo, podemos decir que el área del paralelogramo es también base por altura. Veamos que lo que ha ocurrido es simplemente que se ha desplazado el área, pero es la misma cantidad de superficie. Conocidas el área del rectángulo y la del triángulo, estamos preparados para calcular el área del trapecio. Un trapecio es una figura geométrica de cuatro lados, de los cuales dos son paralelos entre sí, pero los otros no. Esto provoca que al haber dos lados que no son paralelos, la medida de los lados no van a ser iguales como ocurría en el paralelogramo. Veamos que un trapecio tiene una base mayor y una base menor que son paralelas, pero que no tienen la misma longitud. A la base mayor, que es la más grande de ellas, la representamos como B mayúscula y la base menor como B minúscula. La distancia entre las bases es lo que conocemos como la altura del trapecio. Para calcular el área del trapecio, lo que vamos a hacer es calcular el área de las diferentes partes que podemos obtener. Veamos que si trazamos estas líneas discontinuas, lo que tenemos son dos triángulos rectángulos y un rectángulo central. El área de este rectángulo central se puede calcular como la base menor por la altura. Si eliminamos esta parte central, podremos ver que nos quedan dos triángulos rectángulos que además podríamos juntar en un único triángulo. Un triángulo cuya base sería la base mayor menos la base menor. Veamos que si todo lo de abajo es la base mayor y le quitamos la base menor, la base de este triángulo es base mayor menos base menor. Y la altura del triángulo sería exactamente la altura del trapecio. Muy bien, por tanto, el área del trapecio no es más que el área del rectángulo central más el área de los triángulos laterales. Operemos ahora con la nomenclatura que ya hemos explicado, donde B mayúscula va a ser base mayor, B minúscula base menor y A la altura. En primer lugar, calculamos el área del rectángulo central como base menor por altura y luego sumamos el área del triángulo. Ya hemos dicho que la base del triángulo era base mayor menos base menor y la altura del trapecio era la altura del triángulo, que partido 2 nos da la altura del triángulo. Operando podemos sacar denominador común para hacer la suma de fracciones. En este caso el denominador común es 2 y nos queda que 2 por la base menor por la altura partido 2 más b la base mayor menos la base menor por la altura partido 2 es el área del trapecio. Desarrollando el paréntesis nos queda esto, lo cual vamos a separar en dos fracciones, tal que así, para poder extraer fácilmente el factor común, que en este caso es a partido 2. Si extraemos el factor común, nos quedará 2b más b menos b minúscula, como muestro a continuación. Y si operamos y a 2b le restamos b, nos queda, dentro del paréntesis, b mayúscula más b minúscula. Por tanto, el área del trapecio, trabajando esta expresión, es la base mayor más la base menor por la altura partido 2. Definimos un polígono regular como una figura geométrica que tiene todos los lados y todos sus ángulos iguales. Podemos definir un polígono regular de 5 lados, de 6 lados, de 7 lados y de 8 lados, concretamente pentágono, hexágono, heptágono y octógono. Independientemente del número de lados, el cálculo de su área se va a realizar de la misma manera. Y es que veamos que todas estas
figuras se pueden dividir en triángulos que son exactamente igual y tantos triángulos como lados tiene el polígono regular. Así pues, tomando como ejemplo el caso del pentágono, vamos a ver cómo podemos calcular el área de un polígono regular a partir del área de uno de los triángulos que forman esta subdivisión que aquí os represento. Veamos que en el caso del pentágono, es decir, un polígono regular de 5 lados, lo que tenemos son 5 lados exactamente iguales y 5 radios que forman estos 5 triángulos. Es importante conocer la apotema de un polígono regular, que es la distancia que existe entre el centro del polígono y el centro de uno de sus lados. Esta apotema nos divide cada uno de los triángulos en dos triángulos rectángulos. ¿Y esto por qué lo digo? Porque puede ser que muchas veces en lugar de darnos la apotema nos den la medida del radio. Si nos diesen la medida del radio y el lado, lo que deberíamos hacer es recordar el teorema de Pitágoras y obtener la apotema mediante un triángulo similar al que aquí represento, formado por un radio, la apotema y la mitad del lado. Aplicando Pitágoras obtendríamos la apotema. Y una vez obtenida la apotema, únicamente tendríamos que calcular el área de este triángulo y multiplicarla por el número de lados. Si el área del triángulo es base por altura partido 2, lado por apotema partido 2 será el área del triángulo pintado de naranja, que multiplicado por el número de lados nos dará el área del polígono regular. Pero veamos una cosa más, y es que si multiplicamos un lado por el número de lados, lo que tenemos es el perímetro del polígono regular. Por tanto, solemos decir que la fórmula del área de un polígono regular es perímetro por apotema partido 2. Por último, veamos el área de la circunferencia, la cual intentaremos demostrar a partir del área de un rectángulo. Pasemos primero a definir lo que es una circunferencia. De una manera formal se dice que una circunferencia es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de un punto fijo que llamamos centro. Podemos hacerlo de una manera un poquito más sencilla, y es que una circunferencia es el conjunto de puntos que están a una distancia constante del centro. Esta distancia concretamente es lo que llamamos radio. Para calcular el área de una circunferencia, lo que vamos a hacer es subdividirla en partes. Concretamente vamos a empezar dividiéndola en 4 partes iguales. Bien, si hemos dividido la circunferencia en 4 partes iguales, habremos partido su área en 4, pero también se va a partir su perímetro. A cada una de estas partes les he puesto una letra para que ahora, cuando las mueva, no las perdamos de vista, ¿vale? Veamos que ahora voy a recolocar tanto cada uno de los cuartos de área de la circunferencia como cada uno de los cuartos de perímetro. No perdáis de vista las letras. Bien, lo que he hecho ha sido volver a colocar cada uno de los cuartos de circunferencia de esta manera. Veamos que ahora lo que tenemos es una especie de rectángulo muy deformado, la base del cual podría ser medio perímetro y la altura del cual podría ser exactamente un radio. Pero esto de que esta figura sea un rectángulo, la verdad es que no podéis estar muy de acuerdo, ni siquiera yo lo estoy. Veamos a ver qué pasa si en lugar de dividirla en 4 la dividimos en 8. De nuevo vamos a hacer el mismo proceso. El área se va a quedar dividida en 8 partes iguales y también su perímetro. Ahora, si las volvemos a recolocar, vemos que esta figura lamentablemente sigue sin ser un rectángulo, pero sí que es cierto que ya se parece algo más a un rectángulo donde su base sería medio perímetro y su altura sería exactamente igual a un radio. Si seguimos haciendo lo mismo con subdivisiones cada vez más pequeñas, podemos observar que la figura formada cada vez se asemeja más a un rectángulo. ¿Qué pasaría si lo hacemos con subdivisiones infinitesimales tan pequeñitas que ni siquiera yo pudiese representar en un dibujo? Veamos qué pasa con estas que sí que he podido representar y que ni de lejos son las más pequeñitas. Pues que ya casi esta figura se parece a un rectángulo donde la base es medio perímetro y la altura es un radio. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues que el área de la circunferencia, si hacemos las subdivisiones lo suficientemente pequeñas, va a ser el área del rectángulo que se forme, que será el radio por medio perímetro. Si os acordáis, la medida del perímetro era 2 veces pi por el radio. Si sustituimos, vemos que 2 veces y el 2 y un medio se anulan entre sí y que radio por pi por radio es igual que pi por radio al cuadrado.
que es lo que conocemos como la fórmula del área de la circunferencia. Muy bien, con esto hemos terminado una primera introducción al cálculo de áreas a partir de las áreas de las figuras geométricas más comunes, lo cual nos servirá para calcular el área de figuras compuestas a partir de todas estas figuras que hemos visto.